procesos netamente que corresponden al mantenimiento de los sistemas, ¿sí? La siguiente semana vamos a ver desde un sistema básico, un circuito simple, como lo hemos visto, un sistema convencional, un sistema, digamos, que tiene un auxiliar como es el ABS, ¿sí? Sistemas que tienen, aparte del ABS, un sistema de estabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando de lo menor hacia lo más complicado y esperemos poder ver un poco de cómo se realiza el proceso para que ustedes entiendan del mantenimiento en buses, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya. Bien, muchachos. Hoy día, como les había dicho, vamos a hablar sobre normas de seguridad dentro del taller o fuera de este, ¿sí? Vamos a revisar un poco cómo está delimitado las zonas del taller. ¿Sí? Ya. Bien, entonces empecemos con ver un concepto de lo que es una norma de seguridad, ¿sí? Una norma de seguridad es el conjunto de normas y medidas técnicas que están destinadas a conservar, ojo, la integridad física de los participantes, en este caso nosotros, quienes vamos a realizar el proceso de mantenimiento, ¿sí? Tenemos que siempre precautelar nuestra integridad, ¿sí? El uso de los materiales, ¿sí? Vamos a mantener con esto un orden, una limpieza, ¿sí? Un mantenimiento previo de los equipos para que estén siempre en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces eso lo que genera al final es un mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio con eficiencia, ¿sí? Y un servicio con mejor seguridad, ¿sí? Bien. Sobre los riesgos mecánicos, voy a darle paso a mi compañero para que continúe con la introducción de riesgos mecánicos. Bien. Pues bien, muchas gracias al compañero. Deme un minutito para poderles compartir mi pantalla y estaría continuando con la clase, por favor. Bien, ¿me ayudan confirmando si se ve la pantalla? No sé si se puede apreciar bien. Sí. Ya, muchísimas gracias. Perdón. Listo, muy bien. Como acotaba mi compañero, vamos a hablar acerca de las normas de seguridad, ya que este tema es muy importante, no hay que hacerlo de menos. Nos ayudan en mucho, ya tanto en los talleres, en nuestro caso, en el ámbito automotriz, como en las empresas en las que fuéramos a laborar, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de estas normas. Pues bien, veamos algo de la definición, como nos mencionaba nuestro compañero, son estas normas que nos van a ayudar a regir estas normas, este tipo de normamiento dentro del taller. Bien, hablamos acerca del riesgo mecánico, que, que vamos a ver un poco este tema, ¿no? Listo, hablemos del concepto que dice aquí. El riesgo mecánico puede producirse en toda la operación que implique la manipulación de herramientas manuales, motorizadas o no, maquinarias y equipos. Pues bien, cuando tratamos en este caso, vamos a hacer el uso o manejo de tipos de herramientas, sean máquinas de herramientas, máquinas en general, vamos a tener algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver las normativas o qué nos puede ayudar para evitar algún tipo de accidente dentro de algún taller. Listo. En sí, aquí tenemos otra definición, bueno, tenemos otro concepto que nos dice que el hecho de utilizar todo este tipo de herramientas, máquinas de herramientas, inclusive las instalaciones en el ámbito en el que estemos, nos vuelve susceptibles a correr el riesgo de algún accidente. Por tal motivo debemos también tener una limpieza, un orden en el lugar donde nos vayamos a desenvolver, ¿no? Es muy esencial este aspecto que nos presenta aquí. Pues bien, aquí tenemos unas recomendaciones, como lo pueden apreciar. Antes de todo, debemos cerciorarnos que las máquinas o los equipos estén con una seguridad, sobre todo, ¿no?
y con un enclavamiento de emergencia, pues en el caso de que estemos manejando maquinaria que o no tengamos algún conocimiento o no contemos con algún tipo de manual, corremos el riesgo de algún accidente, ¿no? Sobre todo si son maquinarias un poco grandes, ¿no? Listo. Aquí nos dice también que bajo ningún concepto, excepto en operaciones de reparación y mantenimiento, no debe quitarse nunca los dispositivos de seguridad y utilizar los adecuados en la operación del equipo. Pues bien, hay que hacer caso a esta recomendación que nos da, ya que es beneficiosa para nosotros en este caso. Listo. Aquí también nos hace referencia acerca de cuando estamos en algún ámbito o en algún momento donde tengamos que servirnos de algún tipo de alimento, tomar un horario especial para realizarlo, ya que esto también puede ocurrirnos algún tipo de accidente, ¿no? Además, también nos da otra recomendación, como no llevar el pelo largo, tenerlo corto o recogido. Además, no llevar prendas largas, como pueden ser aquí corbatas, bufandas, ya que estos en algún caso que sean maquinarias rotativas, estos se pueden enganchar fácilmente, por ejemplo, en el uso de algún tipo de collar y generar algún accidente, ¿no? De igual manera con elementos que vayan en los brazos, como las pulseras, anillos, todo lo que tenga que ver con elementos que se vayan a extraer, ¿no? Del cuerpo. Entonces, es de preferencia evitar este tipo de elementos en el cuerpo. Listo, sigamos. Y aquí en cambio nos hace un poco mención a lo que es el orden y limpieza. En tanto, en cualquier lugar donde vayamos, el orden y limpieza es fundamental. Eh, pues bien, aquí nos hace mención a lo que sería la máquina, los suelos y las paredes deben estar libres de desechos o derrames o cualquier tipo de basura que se encuentre alrededor. Uno, porque nos va a beneficiar a que el taller, en este caso, esté limpio, no tenga suciedad. Además de que nos va a dar una buena imagen de cómo llevamos nuestro taller, ¿no? Pues bien, aquí nos dice también que el orden y la limpieza consiste en mantener un lugar seguro para que los materiales, equipos y los residuos de manera que no generen condiciones inseguras y contaminen el medio ambiente. Pues bien, como nos dice aquí, este tipo de situaciones pueden generar inclusive accidentes, además de contaminar el medio ambiente. Siempre debemos tener en cuenta eso, el cuidado del medio ambiente. Y cuando hablamos en el ámbito automotriz, esto hace bastante énfasis, no solo de las empresas que manejan como empresas grandes de automóviles nos hacen caer en cuenta este tipo de aspectos, ¿no? El cuidado del medio ambiente es bastante importante. Pues bien, continuemos. Pues bien, aquí en la ilustración nos indica cómo está operado o cómo está distribuido los elementos alrededor de un taller. Como podemos ver aquí, tenemos el almacén de neumáticos, tan solo únicamente va a ir el acoplamiento de los neumáticos. En el caso que llevemos un equilibrador de ruedas, como vemos aquí, para hacer los balanceos en un solo lugar específico. De igual manera, tenemos otros elementos como los gatos, o bueno, en sí, todas las herramientas o máquinas de herramientas que tengan que ver para elaborar en un taller, deben estar en su correcto orden, ¿no? En el caso de ser llaves que estén en un solo lugar, si los vamos a colocar en la pared, pues hacerlo y con la numeración adecuada, ¿no? Esto nos va a ayudar a que no perdamos las herramientas y que las podamos encontrar más fácil y más rápidamente, ¿no? Además, como podemos ver aquí, el suelo está también despejado, está sin residuos, sin basura, y esto nos va a ayudar también para que sea un poco más ágil el proceso en el manejo de desplazamiento, ¿no? Pues bien, además que también contamos con un suelo antideslizante para evitar en el caso de que estemos llevando o transportando algún elemento, evitar resbalar, ¿no?
Eso también es un aspecto muy importante, el tipo de suelo en el que nos estemos manejando. Muy bien. A continuación les voy a presentar un cuadro de resumen, donde indican las normas básicas para evitar los accidentes dentro de los talleres mecánicos, ¿no? En especial de los talleres de mecánica automotriz. Muy bien. Pues bien, aquí tenemos la operación, ya de aquí, y tenemos el riesgo por no hacerlo o por no realizarlo, ¿correcto? Bien, como primer punto tenemos mantener una limpieza y orden adecuados en las instalaciones del taller, al taller automotriz, ¿no? Como les venía diciendo, la limpieza y orden es un factor bastante importante que nos va a ayudar en este tema. Pues bien, aquí veamos a continuación el riesgo. Nos dice que las caídas al mismo o al distinto nivel y contacto con partes salientes de la máquina y elementos auxiliares. Pues bien, debemos hacer caso a las recomendaciones que nos hacen aquí. Listo. Bueno, a continuación, mi compañero Morejón Marco, no sé si nos podría ayudar leyendo. Nos puede ayudar activando su micrófono y leyendo, en el caso de que no tenga algún inconveniente. Bueno, creo que el compañero tiene algún tipo de inconveniente, no hay problema. A veces se suelen suscitar este tipo de inconvenientes, ¿no? El compañero Gavilanes, no sé si me puede ayudar él, leyendo, activando su micrófono. Bueno, al parecer creo que tienen algún tipo de inconveniente, pues no. Tratemos de solucionar esto, a veces suelen aparecer este tipo de inconvenientes, ¿no? Bueno, si no es así, sigamos un poco con lo que es la operación, sigamos leyendo lo que nos dice aquí. Dice, como segundo punto, realizar el diseño de recorridos de máquinas, elementos auxiliares y operarios. Eso es en los talleres de dimensiones elevadas, ¿no? De igual manera, el riesgo que nos conlleva el contacto, golpes con partes salientes de las máquinas y elementos auxiliares con los que se está trabajando. Pues bien, aquí nos hace un poco de relación a cómo está distribuida la maquinaria dentro de un taller, ¿no? O de un lugar específico, ya que la maquinaria donde esté adecuada nos ayudará a movilizarnos más ágilmente, evitando golpes con los mismos y de paso también el daño de las máquinas. Muy bien, como tercer punto tenemos utilizar las herramientas solo en los trabajos para los que hayan sido diseñadas. Tenemos el riesgo que se modifican los posibles mecanismos de protección que llevan incorporados. Pues bien sabemos que no podemos utilizar una herramienta que es diseñada para un tipo específico de trabajo y usarla para otro, ¿no? Listo. Veamos el cuarto punto. ¿A qué se refiere? Dice, consultar las instrucciones de seguridad que tienen que llevar de forma obligada todos los instrumentos. Pues bien sabemos que hacer maquinaria que tiene que ser, se puede decir, tener un conocimiento previo, ¿no? Podemos consultar las instrucciones en el caso de no tener mucha idea o no tener mucho conocimiento acerca de la máquina, ¿no? Entonces, aquí nos dice que debemos llevar un tipo de conocimiento acerca de las instrucciones de seguridad. ¿Qué pasaría si hacemos caso omiso a esto? Ocurrirían golpes, cortes, quemaduras, en caso de no utilizar herramienta o mecanismos con los que no se esté habituado a trabajar, ¿no? En el caso de no contar con este tipo de operación, nos puede ocurrir algún tipo de riesgo. Listo, sigamos el siguiente punto, utilizar guantes de cuero o algodón. Es de vital importancia la utilización de guantes, creo que es uno de los equipos de protección personal más importantes individualmente, ¿no? Porque como nos dice aquí, puede ocurrir el riesgo de cortes y heridas por aristas presentadas en las piezas que se manipulen, ¿no? Entonces es de vital importancia, ya que nuestras manos, en este caso como mecánicos, nos va a hacer bastante ayuda
la utilización de las manos. Entonces, si es que nos ocurre algún tipo de riesgo, nos cortamos o esto nos puede hacer que el trabajo que estemos realizando no sea el mismo, ¿no? Puede haber retrasos, entonces de preferencia es evitar este tipo de situaciones utilizando los equipos de protección. Listo, y como punto aquí final dice, las pruebas de funcionamiento después del montaje. Cuáles son los riesgos? Movimientos mecánicos o descargas eléctricas. Hay que asegurarse que todas las piezas móviles estén colocadas y ancladas para evitar accidente. Pues bien, el funcionamiento después de haber realizado algún tipo de montaje, en el caso de armar algún tipo de sistema o haberle dado mantenimiento, siempre hay que tener en cuenta que esté correctamente armado o correctamente montado, como nos dice aquí. No sé si hasta el momento hay algún tipo de pregunta, surge algún tipo de duda que les pueda ayudar aclarando. Bueno, listo. En el caso de que no haya alguna duda, pues continuemos. Listo. Aquí también tenemos, como vemos, tenemos operaciones y tenemos los riesgos en el caso de que no se haga, ¿no? Bueno, pues bien, aquí nos abarca también acerca de los trabajos de que realicemos con el vehículo, también acerca del transporte del peso excesivo, si vamos a realizar algún tipo de transporte, como nos dice aquí, hacerlo con los equipos adecuados, ¿no? Y también cuidar también a uno mismo, ¿no? Como en este aspecto, en la parte de la espalda, ¿no? Que a veces la postura es muy importante. Aquí nos dice que hay que flexionar las rodillas y no la espalda, ¿no? Entonces la fuerza que se realizaría aquí, tendría que ver más es con las piernas, porque la espalda puede ocurrir algún tipo de accidente. De igual manera, aquí nos hace énfasis en los aceites, en cualquier tipo de lubricantes, en especial cuando están calientes, ya que como sabemos, este tipo de lubricantes tienen que ver también con la temperatura, entonces es muy importante no manejarlos cuando estén calientes, o si les vamos a hacer cuando estén así, en este estado, pues tomar las medidas pertinentes, ¿no? Ya que puede ocurrir algún tipo de quemadura. Listo. De igual manera, aquí también nos da algunos tipos de operaciones y los riesgos que nos puede ocurrir, ¿no? Como los mecanismos en un vehículo, nos puede ocasionar algún tipo de golpes o aplastamientos. Pues bien, continuemos. Listo. Profe, Bien. buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Disculpe por no poderme conectar a tiempo. Lo que pasa es que tenía problemas con el internet, entonces recién como que llegó el internet a la casa, entonces por Así, eso fue, profe, disculpe. no No hay sé si me problema. perdí de algo, alguna cosa, por favor, aquí con las Claro. diapositivas para poderme igualar. Claro, no hay problema. Como eso estaba diciendo hace unos minutos, suele suceder algunos problemas de internet, algunos problemas de conexión, pues siempre hay que tratar de llevarlo de la mejor manera, ¿no? En este caso se atrasó un poco, pero bueno, en el caso de que quiera ponerse al tanto de lo que estábamos viendo, estábamos hablando acerca de las normas de seguridad dentro de un taller, ¿no? Las instrucciones que debemos seguir, los equipos que debemos llevar y de igual manera todo este tipo de información que estamos manejando la iremos subiendo, no tanto al grupo de WhatsApp que hemos creado como a la nube en la que está en el correo instalado. Posteriormente ya le enviaremos este tipo de información, ¿no? Gracias, gracias, profe, gracias. Muy amable. Listo. Ya. Continuemos entonces, si es así. Estábamos hablando acerca de la importancia de llevar este tipo de protección y de llevar las normas como deben de ser. Pues bien, compañero, compañero Mora, se acaba de integrar. Ayúdenos leyendo, por favor, si es tan amable. Listo, profe. A ver. Son importantes varios puntos a la hora de revisar trabajos en la industria. En general son adquisición de herramientas de buena calidad, maquinaria con el mercado de seguridad, conocimiento del buen uso de herramientas y máquinas, limpieza y orden en los lugares de trabajo,
protocolos de actuación en caso de accidentes y primeros auxilios. Muchísimas gracias. Muy bien, en efecto, como nos acabó de leer su compañero, nos habla acerca de todos estos aspectos que son muy importantes, ¿no? Como la adquisición de herramientas de buena calidad. Hay tipos de herramientas que son un poco mejores que otras. Entonces, en el caso de, en el caso de invertir en algún tipo de maquinaria, hagámoslo con unas herramientas que sean de buena calidad. Por un motivo es que nos van a durar más, ¿no? Si vamos a comprar este tipo de herramientas, nos van a durar un poco más y van a ser mejores. De igual manera, con el cuidado y la seguridad de la maquinaria que vayamos a manejar, el conocimiento es esencial cuando se trata del uso de herramientas y de máquinas de herramientas, porque no podemos utilizar algo que no sabemos, ¿no? Entonces es básico tener un conocimiento previo o la ayuda de algún experto, se podría decir, en el tema. ¿Listo? Vamos a tener también la limpieza y orden, como les mencionaba, es muy importante dentro de un taller o cualquier lugar donde estemos. Además, vamos a tener protocolos de actuación. En este caso es saber qué hacer en el caso de algún accidente para saber llevarlo de la mejor manera y que este accidente no pase a posteriores daños, ¿no? Pues bien, continuemos. Listo. Aquí nos dice que en ningún caso hay que adoptar algún tipo de actitud peligrosa o temeraria a la hora que vamos a manipular este tipo de herramientas o de equipos, ¿no? Siempre hay que precautelar nuestra integridad física, ya que en el caso de que ocurra algún tipo de accidente, que es lo que tratamos de evitar, puede ocasionarnos algo que sea más largo, algo que sea para mucho más tiempo, ¿no? En el caso de algún accidente. Entonces, cualquier cosa que sea de manejar herramienta, hay que hacerlo con el debido conocimiento, ¿no? Pues bien. Como Sí, dígame. La mayoría de casos que pasan de accidentes en las mecánicas es por quemaduras, porque a veces como llegan los carros calientes y todo ese tipo de cosas, entonces el uso de guantes no es muy común en las mecánicas. Exacto. Para mi punto de vista debe ser primordial el punto de los guantes, porque yo sí he visto cuando Sí. se queman y todo ese tipo de cosas, y es por producto de que no tienen la protección necesaria, en este caso en las manos. Eso sí, muchísimas gracias por su aporte. Sí, en efecto, como nos mencionaba el compañero, y muchas gracias por el aporte que nos acaba de dar, ¿no? Y sí, pues cuando se trata de elaborar, en este caso en los talleres de mecánica, suelen ocurrir infinidad de accidentes, ¿no? Y uno de estos es las quemaduras. Pues bien, en las anteriores diapositivas les estaba mencionando que uno de los equipos de protección personal más importantes son los guantes, porque como nos decía, hay muchas quemaduras, surgen muchos accidentes por los líquidos en sí que saben estar calientes, o a veces cuando estamos en contacto con el escape es de igual temperaturas muy elevadas, entonces suelen ocurrir este tipo de accidentes y precisamente para eso es este tipo de información que les estamos brindando para hacerles conciencia de lo útil que es utilizar los equipos de protección personal, pues. Pues bien, continuemos. Listo. Aquí también nos dice que no hay que utilizar las herramientas y máquinas para fines diferentes a aquellos para los que han sido diseñados. Pues bien, como experiencias o también como a veces saben que cuando están en algún taller o no se lleva un orden, se podría decir algún orden dentro del mismo, se ocupan herramientas para fines que no son, como por ejemplo, a veces se coge de llave como utilización de martillo, se utiliza para palancas de otros elementos, ¿no? Entonces aquí nos dice que hay que utilizar las herramientas para el fin para el que es diseñado, ¿no? No para otro fin. Listo. Muy bien, como podemos ver en la ilustración, aquí en la parte izquierda, vemos una persona que está utilizando una tijera como desarmador, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Pueden ocurrir cortes.
Además, estamos viendo que no cuenta con guantes, equipos de seguridad, ¿no? Entonces, aquí es uno de los ejemplos que podemos evidenciar acerca de este tipo de accidentes que pueden ocurrir. Este también es un tipo de accidente menor, pues no conlleva algo muy extenso, se podría decir, pero igual hay que tener las medidas necesarias. Aquí tenemos el ejemplo donde sí está tomando en cuenta el uso del destornillador para el fin el que fue diseñado. Entonces, eso deben tener en cuenta, por favor. Siempre al manejar el tipo de herramienta exclusivamente para el fin para el que fue hecho. Listo, aquí también tenemos un pequeño cuadrito acerca del adecuado uso de las herramientas. Bueno, en general, este cuadrito, y para resumirles, es lo que les estaba diciendo, ¿no? Utilizar los medios de protección o no utilizar guantes, en efecto, puede ocurrirnos algún tipo de quemaduras, ¿no? De igual manera, en el caso de alguna empresa, esto ya es también un poco fuera del ámbito automotriz, pero de igual manera hay que tomarlo en cuenta. La utilización de cascos nos puede ayudar bastante, ¿no? Para proteger lo que es una parte superior de la cabeza. Otro aspecto general es la utilización del overol, pero bueno, posteriormente ya les indicaré lo que son los equipos de protección personal. Listo. Muy bien, hablemos acerca un poco de las posturas, lo que es cuando vayamos a hacer el transporte de algún objeto que sea pesado, como vemos en la ilustración de aquí, es como debemos tomar un objeto, ¿no? Siempre flexionando las rodillas para realizar la fuerza. Y como ven, la espalda debe estar totalmente recta. A diferencia de la ilustración que vemos aquí, la persona está realizando toda la fuerza con la espalda. Entonces esto puede llevar a algún tipo de accidente un poco más serio, ¿no? Entonces siempre debemos... Esto pasa más cuando es el cambio de llantas, sí, lo que yo he visto. Cuando se sí, afloja o se va a ajustar, hacen de mala manera, entonces ahí vienen los problemas de la columna. sí, pues es verdad, como nos dice su compañero, cuando vamos a realizar algún tipo de, bueno, algún tipo de cambio, algún tipo de mantenimiento, en especial, como nos decía, acerca del cambio de las llantas, ¿no? No sabemos cuál es la postura que debemos adoptar en este momento, ¿no? Entonces, hacemos más la fuerza y aquí lo que viene el accidente acerca de la columna, ¿no? Se puede dañar y posteriormente ocurrir algún tipo de enfermedad profesional aquí, ¿no? Pues bien, esto también es bastante interesante y algo bastante útil que deben tomar en cuenta. De igual manera, riesgo eléctrico, cuando estamos hablando de instalaciones, vamos a tener un tipo de riesgo eléctrico con su debida identificación, ¿no? Como vemos aquí, este triángulo es una señalética acerca de este tipo de riesgos. Pues bien, veamos un poco lo que nos dice aquí. Compañero, no sé si usted nos puede ayudar leyendo. Compañero Mora. A ver, profe. Riesgos eléctricos. El riesgo eléctrico es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de las mismas y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con potencia, del daño suficiente para producir fenómenos de electrocución, quemadura, muerte. Muchísimas gracias. Sí, pues bien, como nos decís, sí, muy bien. Como nos dice aquí, este tipo de riesgos es bastante, bastante de tomar en cuenta, porque estamos hablando aquí ya de voltajes muy altos y uno que puede ocasionarnos un tipo de quemadura, pero ya bastante elevado, ¿no? Y en el peor de los casos, la muerte. Entonces, cuando vayamos a hacer este tipo o vayamos a manejar lo que sería riesgo eléctrico, hacerlo con alguien que sepa, en este caso, si no tenemos el conocimiento adecuado, o en efecto no realizarlo, ¿no? Porque no vamos a tener no vamos a saber qué hacer, entonces evitarnos este tipo de inconveniente. De igual manera, aquí nos dice que no hay que manipular ningún elemento eléctrico con las manos mojadas, ¿no? Y además en ambientes húmedos,
nos puede ocurrir este tipo de accidentes, ya que el agua es un elemento conductor, entonces esto puede hacer que el daño sea más grave. Listo. De igual manera, tenemos los riesgos químicos cuando sería la utilización o el manejo de este tipo de líquidos o fluidos, ¿no? Aquí tenemos dos puntos muy importantes que nos dice acerca del manejo, ¿no? Específicamente para resumirles un poco. Por eso siempre debemos tener los líquidos o portar este tipo de líquidos en algún tipo de, se podría decir, recipiente adecuado para únicamente con este fin. Y además debemos tenerlos en un lugar con las señales adecuadas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos recomendaciones, como punto 1, dice que se debe leer la etiqueta y consultar la hoja de datos de seguridad de los productos antes de su utilización. Como les decía, aquí vamos a tener algún tipo de aviso, alguna señal para saber qué fluido, qué elemento estamos manejando, ¿no? Para tener en cuenta si es algo corrosivo que nos puede hacer daño o al momento de inhalarlo nos puede producir algún tipo de daño interno. Como punto 2 dice, no se debe utilizar nunca ningún reactivo al cual le falte la etiqueta del frasco. Y eso está correcto porque no podemos utilizar algún tipo de producto que no sabemos qué es, porque por el mismo hecho de sabernos qué es, no saber, falta de conocimiento, entonces es preferible no abrirlos, ¿no? O en este caso no utilizarlos, porque puede ser que sea algo corrosivo en este caso para las manos, ¿no? Pues bien, hablemos un poquito de los equipos de protección personal, como ya les estaba mencionando, es de uso. Alex, Sí, hay una acotación importante en lo que respecta a ETI. En alguna ocasión, en mi antiguo trabajo, les cuento una anécdota que pasó. Resulta claro. que nosotros estábamos regidos por la norma ISO 9001 en procedimientos, donde especifica que todo debe estar etiquetado y en su respectiva anaquel. Resulta que la parte de limpieza había utilizado o reutilizado envases de Gatorade para almacenar el cloro. Resulta que un niñito se había como que colado a la parte de la bodega y tomó parte del cloro pensando que se había cogido un Gatorade. Entonces, bueno, obviamente nosotros éramos asegurados con una empresa privada y se le hizo todas las atenciones necesarias médicas. Entonces, esto es un punto importantísimo, ya que nosotros no sabemos dónde van a estar nuestros clientes y podemos incurrir en algún tipo de estos accidentes, ¿no? Entonces, Sí. eso sí tomar bastante en cuenta y es un tema muy importante. Eso es, sí, muchísimas gracias. Y en efecto, sí, como nos contaba, este tipo de accidentes pueden pasar, ¿no? Y son común que puedan ocasionar, ¿no? En este caso, a veces ponemos algún tipo de líquido. Algún tipo de líquido. Sí, díganos, cuéntenos, ayúdenos con su anécdota. Estaba en una botella de agua normal, de la Tesalia, pues, y había sido Ajá. Tiner. Entonces yo como mecánica, y el mecánico era amigo mío, entonces yo me acerqué y cogí y me destapé y me alcé de una, pues, pero yo nunca me imaginé que ha sido Tiner ni nada de eso, pues, y justo estaba, en este caso, no como dice el compañero, pero en un lugar exacto, ¿no? Pero chuta, me pasó eso, casi si me... Pero bueno, por suerte no me tomé, o sea, fue como que de una me alcé, pero Claro. pasó algo así, fue chistoso, pero chuta. Claro, esos son tipos de anécdotas que nos ayudan a uno, pues, tomar este tipo de recomendaciones, ¿no? Como bien nos decía también el Inge, que a veces, sí, a veces ponemos, por ejemplo, líquidos, como en el caso del cloro o el tiner, que son transparentes, y lo ponemos, digamos, en botellas que son de
Por ejemplo, ya Wittig ya Dasani. Entonces puede ser fácilmente motivo de confusión. Entonces a veces se coge y podemos ingerirlos por accidente. Entonces, por eso es muy importante, como nos decía Inge, la etiqueta de este tipo de frascos, ¿no? O este tipo de químicos. Muy bien, muchas gracias por el aporte que nos ayudaron. Listo. Aquí hablemos un poco de lo que son los equipos de protección personal, como ya les venía diciendo, que son de vital importancia. Uno, para cuidar que no nos vaya a ocasionar algo y para asegurar nuestra integridad física, ¿no? Veamos aquí un poco lo que nos dice el enunciado. Dice, dentro de la seguridad de cualquier instalación, sea esta alguna empresa, algún taller, ya que como este tipo de acotaciones acerca de la protección personal no solo tiene que ver aquí en el taller, sino en cualquier tipo de empresa. Siempre debemos tomar o por optar utilizar este tipo de equipos, ¿no? Aquí nos dice, en cualquier taller o cualquier lugar donde la seguridad integral de una persona esté en peligro, debe hacerse uso de los equipos de protección personal. Como vemos en la ilustración, siempre debemos mantener, en el caso de trabajar en la industria, el calzado es muy importante. Debe ser un calzado, unas botas, y en su defecto pueden ser botas puntas de acero. En el caso de que no lo sean, de preferencia deberían serlo, ¿no? En el caso de que caiga algún elemento pesado en los dedos, es de vital importancia protegerlos. Aquí vemos también los guantes, como estábamos hablando hace un momento, para evitar quemaduras, ¿no? Algún tipo de corte. Tenemos también gafas o antiparras que nos pueden ayudar para la protección ocular. Tenemos de igual manera orejeras, ¿no? Como vemos aquí, cascos. Bueno, y en efecto algunos otros tipos. Esto sería como para un tipo de manejo en alguna empresa, pero nosotros, en el caso de un taller automotriz, ¿no? Como estaríamos hablando, el tema de vehículos, sería básicamente un overall o una herramienta, un tipo de vestimenta que no sea tan corrosivo como el material de jean, que esto nos puede ayudar bastante, o también un pantalón, sea de pantalón de jean, una camisa de jean nos va a ayudar. Además también es uso importante de las botas puntas de acero. Muy bien. También hablemos un poquito de los equipos de protección colectiva. Como bien sabemos, los equipos de protección personal es de vital importancia, pero también proteger a los demás es importante, ¿no? Listo. Aquí vemos un pequeño cuadrito que nos dice los tipos o las clases que puede haber. Aquí nos dice, bueno, vamos a ver el objetivo, ¿no? El objetivo es en sí la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. Por ejemplo, aquí la señalización, si ponemos señalización a algo, y estamos dando aviso a una persona que va a haber algún riesgo de algo. Entonces, con eso ya podemos evitar o tomar alguna medida, ¿no? De igual manera, resguardos o redes de seguridad, los interruptores que se pueden diferenciar aquí, ¿no? Es muy importante eso. También los colores de los interruptores, viseras o la misma ventilación, pues es muy importante cuidar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos aspectos. Aquí habla también del equipo de protección personal, del orden en limpieza. Aquí nos da un pequeño aviso que dice, recuerda que el desorden es igual a poca seguridad, ¿no? Entonces, siempre debemos mantener estos aspectos en claro. Listo, bueno, a continuación le voy a dar la posta a mi compañero para que él continúe. Muchas gracias. Bien. Buenas noches. Vamos a continuar, ¿sí? Un poco para resumir lo que se perdió el compañero de las clases, ¿sí? Y ya como resumen final de todos estos tipos de procesos, ¿sí? Vamos a ver en general lo más característico de estas normas de seguridad,
¿sí? Aquí tenemos la evaluación de riesgos y planificación de actividades preventivas, ¿sí? Vamos a tratar un poco de hablar del riesgo y de qué se puede hacer para, obviamente, tratar de disminuir este tipo de inconvenientes o eventuales accidentes que pudieran suscitarse, ¿no? En el taller. O bien cuando nosotros realicemos algún tipo de actividad, ya sea en los mantenimientos que vamos a hacer, ¿sí? Para el que nos estamos capacitando. Entonces, evitar cualquier riesgo en cuanto a la integridad de nosotros. Bien, en el caso de un taller, ¿sí? Es muy importante que se señalice las áreas, ¿sí? Se delimite los pasos para el personal, ¿sí? Donde se asigne sitios donde se va a realizar en el caso de que haya pintura, trabajos de mecánica básica, reparación de motores. Entonces, lo ideal es asignar ciertos espacios, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, también tenemos que señalizar una entrada, una salida, ¿sí? Los elevadores delimitados, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos un bloque de herramientas, ¿sí? Entonces, todo el área debe estar siempre limpia y siempre debemos tener de una manera organizada y eso mejora la calidad, la eficiencia y la seguridad de nuestro trabajo, ¿sí? Bien, en el caso de atropellos y golpes por un vehículo, ¿sí? Esto se puede dar a la entrada o salida del taller, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la medida que nosotros debemos tomar? Por ende, debemos delimitar la zona de circulación del vehículo, ¿sí? Por donde este vehículo debe utilizar el acceso, ¿sí? Y delimitar esta área para nosotros no tener inconvenientes por algún descuido, ¿sí? De un tipo de golpe o atropello. Bien. También debemos tener presente el uso de otros dispositivos en el caso de incendios, por ejemplo, ¿sí? Debemos tener presencia de sustancias que eviten este tipo de incidentes, ¿no? Así está el uso de extintores, ¿sí? Para evitar, como nosotros trabajamos bien con elementos que son muy inflamables, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tener es las medidas necesarias, en este caso un extintor, si surgiera algún eventual incendio, ¿ya? Bien, también puede surgir, y es muy común, por ejemplo, en los talleres, que no se le realiza el mantenimiento, ¿sí? Al compresor. Como sabemos, un compresor no, esta carga, ¿sí? Y tiene un delimitante de presión donde el compresor automáticamente se apaga. Y cuando se usa la presión que está en el compresor, ¿sí? En el tanque, entonces otra vez se enciende y vuelve. Ese es su proceso habitual. Pero puede surgir algún inconveniente por falta de mantenimiento, ¿sí? Entonces, por eso, y como habíamos hablado y vimos también en los distintos manuales de taller, ¿sí? Las herramientas, o bien en este caso el manual de taller del vehículo recomienda a cierto kilometraje, ciertos mantenimientos. Lo mismo sucede cuando tenemos un manual de este tipo de artefactos. También sugiere el manual un mantenimiento para evitar un mantenimiento preventivo para evitar cualquier eventualidad que pudiera darse. ¿Sí? Como habían hablado de los contactos eléctricos, ¿sí? Muchas de las veces en los talleres no se utilizan la correcta instalación, ¿sí? No utilizan el personal adecuado para que realice estas instalaciones, o en su defecto utilizan, ¿cómo se llama? Toma corrientes, ¿sí? Para poder acercar más al vehículo la herramienta que necesitemos. Pero esto no está bien, esto debe ser de una manera regulada y con todas las medidas de seguridad. Debe tener protecciones, ¿sí? Los tomacorrientes nunca tienen que estar en el suelo, ¿sí? Tienen que estar elevados por cualquier derrame de algún líquido. Bien. ¿Qué medidas recomendamos? El mantenimiento adecuado de las instalaciones, ¿sí? Hay que revisar periódicamente porque por demás protección que nosotros le pongamos puede surgir cualquier eventualidad. Ejemplo, alguien dio un golpe, ¿sí? Alguien se tropezó en algo, digamos, o o por algún defecto ya se quitaron los seguros. Entonces, siempre debemos estar prevenidos de realizar unas revisiones periódicas.
En el caso de las caídas, ¿sí? Esto también se da por presencia de cables en el suelo o por herramientas, ¿sí? Por eso es muy importante el orden en el taller. En el caso de objetos desprendidos, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a en el vehículo, por ejemplo, muchas de las veces suelen poner las herramientas a los lados en el capot o sobre el motor para poder ayudarse de la herramienta que estén utilizando en ese momento, ¿sí? Existe, o sea, lo que se recomienda, ¿sí? Es un lugar de trabajo, ¿sí? El porta herramientas, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí, ¿dónde vamos a tener nuestras herramientas? Utilizamos la herramienta y la volvemos a poner, ¿sí? Las herramientas que necesitemos para el uso de lo que estemos realizando, ¿sí? La manipulación de objetos, ¿sí? Muchas de las veces, como comentaba mi compañero al inicio de la clase, suelen o lo que se suele hacer es utilizar una herramienta que nos parece fin, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que un perno está demasiado ajustado, ¿sí? Muchas de las veces hacemos palanca con otra llave. Esto no es no es nada aconsejable, más bien esto no se debe hacer porque no es su uso, ¿sí? Se debe utilizar una llave o bien otro tipo de herramienta que nos permita aflojar el perno, pero no realizar esto porque con esto surge el riesgo de que se mueva, ¿sí? Nosotros realizamos la fuerza y golpeamos otro elemento. Nos podemos lastimar las manos o en defecto podemos poner en riesgo nuestra integridad, ¿sí? Entonces, ¿qué medidas se deben tomar para para evitar este tipo de riesgos? Bien, vamos a mantener las vías de acceso y pasos siempre libres, ¿sí? Si nosotros tenemos basura, ¿sí? O distintos componentes que salen del vehículo, al ser estas sustancias químicas altamente nocivas y como medida de medio ambiente, se delimita un sector donde nosotros vamos a poner los aceites, ¿sí? Y cualquier residuo químico que salga del vehículo, ¿sí? Bien, también hablaba mi compañero de la fatiga, ¿sí? De las posturas, de las posiciones que se sugieren para levantar. Si bien como vamos a realizar un mantenimiento, ¿sí? No por ello o por hacerlo de manera apresurada, vamos a realizarlo esto de la forma incorrecta, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos estar eh, una, con la seguridad del caso. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que vamos a realizar un mantenimiento de frenos, ¿sí? Vamos a tener que asegurarnos de inmovilizar el vehículo, ¿sí? En el caso de tener un elevador, ¿sí? Lo elevamos y vamos a conectar los seguros de este elevador, ¿sí? En el caso de no tener un elevador y utilizar una gata hidráulica, igual vamos a elevar el vehículo, ¿sí? Vamos a usar dispositivos que inmovilicen al vehículo, tanto de manera axial como longitudinal, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar el trabajo de la mejor manera, ¿sí? 100% segura y evitamos también con eso, por ejemplo, hay muchas de las veces que sucede que levantamos una de las llantas, ¿sí? Y, y, y por la posición que adoptamos para realizar el mantenimiento, ¿eh? Puede surgir este tipo de fatigas, ¿sí? Porque por la incomodidad que tenemos. Siempre debemos tratar de que tengamos la mejor comodidad posible para poder realizar el mantenimiento, el desarme de estos elementos, ¿sí? Y con eso aseguramos nuestra integridad y evitamos fatigas. Ya, si en el caso de un taller, ¿no? Lo que se sugiere es evitar jornadas largas de trabajo, ¿sí? O establecer descansos periódicos para evitar la fatiga. Ya, pero aparte de la fatiga física, también existe la fatiga mental. En ciertos talleres, ¿sí? Por ejemplo, si usted es jefe de taller, le toca estar inspeccionando cada vehículo, ¿sí? Y en muchas de las ocasiones, la sobrecarga de este tipo de actividades, ¿sí? Genera una fatiga. Esta fatiga lo que va
a proceder a suceder, ¿sí? Es que usted va, con esta fatiga mental, no va a rendir al 100%, ¿sí? Puede usted realizar una mala elaboración del trabajo o una mala calificación del trabajo que está haciendo alguno de sus subalternos, ¿sí? Entonces no vamos a estar al 100% enfocados en lo que estamos haciendo por este tipo de fatiga, ¿sí? Siempre es muy necesario eh, tratar de llevar los procesos de la manera ordenada, ¿sí? Para evitar este tipo de fatiga mental. No tampoco cargarnos de trabajo, sino tratar de primero realizar un trabajo, entrego y de ahí continúo, ¿sí? En el caso de que tengo asistentes o ayudantes, ¿sí? Tratar de indicar qué procesos van a hacer y continuar con esos procesos. Entonces yo delimito mi tipo de actividad, ¿sí? Y mi capacidad que tengo para el proceso, para mantener a cada tipo de proceso, ¿sí? Para mantenerme enfocado en cada tipo de proceso, ¿ya? Bien, como habíamos visto, aquí tenemos un vehículo elevado un vehículo elevado, ¿sí? Aquí, en este caso, por ejemplo, las herramientas muchas de las veces las ponen aquí en este tipo de elevadores, ¿sí? Y lo que suele pasar es que no se dan cuenta que está ahí la herramienta, ¿sí? Le elevan un poco más y esta herramienta cae, ¿sí? Entonces, también puede haber, y ha surgido en algunos casos, el desplome del vehículo porque estuvo mal asegurado, ¿sí? O no se procedió a inmovilizarle de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí las medidas que nos recomienda es no elevar hasta que el coche esté correctamente posicionado, ¿sí? Respetar la carga máxima. Ojo, esto es muy importante porque si realizamos una sobrecarga, ¿sí? Aquí podríamos, si en el caso de ser eléctrico, generar un cortocircuito, ¿sí? O cualquier inconveniente dentro de los motores hidráulicos, ¿sí? Entonces podemos generar una sobrepresión o demás daños a este tipo de artefactos. Sí, no vamos a situarnos jamás debajo de este elevador cuando está subiendo y bajando. Siempre debemos ponerlos seguros y luego ingresar debajo del vehículo. Bien. Pisadas sobre objetos, como les había comentado, muchas de las veces se cae la herramienta, ¿sí? O existen materiales, por ejemplo, cuando realizamos un cambio de aceite, ¿sí? Se toma en un contenedor el aceite del vehículo, ya sea de caja, transmisión o del motor, ¿ya? Entonces no debemos dejarlo en el suelo, ¿sí? Siempre tenemos que asignar un espacio y llevar este tipo de material hacia allá, ¿sí? La medida que tomamos es siempre que el espacio de trabajo esté libre, ¿sí? De herramientas o de este tipo de materiales. Bien. En el caso de golpes, cortes por objetos y herramientas, ¿sí? Cuando sucede esto, la medida que debemos tomar, como comentaba nuestro compañero, ¿sí? Es utilizar guantes de protección dependiendo del trabajo o tarea que vamos a realizar, porque muchas de las veces, si nosotros utilizamos unos guantes demasiado gruesos y, por ejemplo, vamos a realizar un mantenimiento del sistema de frenos, no nos va a permitir realizar este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, debemos asignar, ¿sí? O utilizar el tipo de protección adecuada al trabajo que vamos a realizar, ¿sí? En cuanto a la proyección de fragmentos o partículas, esto es en el caso, por ejemplo, si rectifican discos, ¿sí? O en el caso de que debemos limar o utilizar no sé, para poder realizar algún corte o necesitamos hacer algún tipo de herramienta de corte, ¿sí? Entonces, lo que siempre debemos usar son equipos de seguridad como gafas, guantes, ¿sí? Y un mandil, ¿sí? Este mandil debe ser de cuero. Con ello, lo que evitamos, ¿sí? O sea, nos resguardamos nosotros con este tipo de protección, ¿ya? En el caso de que nosotros, por ejemplo, realizáramos una soldadura igual en el vehículo, ¿sí? O como dice aquí, una esmeriladora, ¿sí? Entonces, este tipo de protección nos aumenta nuestra seguridad. Bien.
¿Qué pasa con la exposición a sustancias tóxicas, nocivas y de corrosión? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un taller donde realizan pintado, en el caso de nosotros en frenos, ¿sí? Este polvo que se genera en las balatas o bien en las zapatas, ¿sí? Es también tóxico. Nosotros en las manos tenemos unos poros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tocamos sin protección, obviamente que no nos va a suceder nada en ese instante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estos poros, ¿sí? Se quedan con ese tipo de limalla. Inclusive, no sé si les ha pasado, cuando tocan gasolina o tiner o cualquier elemento para poder lavarse las manos o pintura, ¿sí? Entonces, este tipo de productos lo que hace, ¿sí? Es perjudicar al, a la mano, ¿no? En este Se caso podemos parte, perder incluso, dígame, profe, se parten las manos, ¿verdad? ya. Eso se llama, se resecan las manos, ¿sí? Se empiezan como a partir, se reseca. ¿Por qué? Porque la humedad que debe tener una mano, ¿no? La humedad, ¿sí? En la epidermis, o sea, las manos, ¿sí? El líquido es demasiado fuerte, ¿sí? El líquido, cuando utilizan un líquido, la gasolina o bien el thinner, digamos, cuando lavan, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales químicos son demasiado potentes. Entonces, nos perjudica esto que tú dices, que nos parten las manos y nos reseca las manos. Incluso es demasiado perjudicial porque podría generar un tipo de cáncer, ¿sí? Porque está ingresando por los poros que tenemos en la piel esta sustancia al cuerpo. Si nosotros lo hiciéramos muy continuamente, ¿sí? Entonces surgiría algún problema médico en nuestra piel, ¿ya? Es muy importante usar la protección adecuada de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Bien, en el caso de pintura, para no debemos usar una mascarilla, ¿sí? Y debe tener la ventilación adecuada, ¿sí? No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta, ¿sí? Respecto de las normas de seguridad que debemos aplicar en el taller. Ya vimos los riesgos que tenemos en el taller, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Las normas son en general, ¿no? El cuidado de nuestra integridad. Bueno, bien muchachos. Como no hay preguntas, ¿sí? Tenemos pendiente. Permítame un momentito. Sí. Les comento, el día lunes, ¿sí? El día lunes ya vamos a empezar con cómo vamos a explicar ya los procesos para realizar los distintos mantenimientos, ¿sí? Les había dicho que esta semana, ¿sí? Si bien vimos todas las características de los sistemas de frenos, vimos las asistencias que pueden tener un sistema de frenos, ¿sí? Entonces, ya con todo este conocimiento de normas de seguridad que debemos tener, materiales que debemos usar, herramientas que debemos usar, ¿sí? La otra semana sí ya vamos a iniciar con lo que nos compete, que es el proceso, ¿sí? Que debemos seguir para un mantenimiento del sistema de frenos. Ya, entonces, para esto vamos a... no sé si me pueden ayudar ya comentándome, como hoy es viernes, ¿sí? Ya, no sé si tienen algún inconveniente de cómo se está manejando las clases, ¿sí? No sé si para ustedes está muy tedioso el uso de diapositivas o el uso de este contenido como se ha venido explicando, ¿sí? No sé si tienen algún inconveniente en cuanto a eso o si desean manejarse de la misma manera. O sea, profe, está bien, O sea, porque sí, es dime. que hay como ustedes, como que nos suben al WhatsApp
entonces nosotros podemos revisar y ya tenemos como un respaldo, ¿no? Caso para cualquier cosa, ¿no? Que nos, A o B circunstancias no avanzamos a coger un apunte, nos olvidamos o algo, entonces ya chequeamos ahí, entonces. Para mi punto de vista está. Muy bien. Como les comentamos, todas las clases se realiza una retroalimentación al inicio de la clase anterior, ¿sí? Como habíamos quedado, yo el día de mañana, si el día de mañana ya voy a subir todos los videos y todos los archivos, ¿sí? Para que ustedes ya tengan de dónde descargar. Voy a compartirles un enlace de carpeta, ¿sí? Ahí voy a subir toda la documentación con mi compañero, igual vamos a subir todas las clases, los videos que se grabaron en las clases, para que ustedes puedan revisar toda esta información el fin de semana. Muy necesario porque la siguiente semana, ¿sí? Ya no vamos a retomar herramientas y procesos, sino directamente vamos a ir a lo que se debe hacer en un mantenimiento, ¿sí? Entonces, muy importante que por favor revisen la información este fin de semana. Las personas que por algún inconveniente de internet o alguna situación no estuvieron presentes al inicio de la clase o bien en una clase post anterior, sí, tratemos de revisar este contenido para la siguiente semana, poder avanzar lo más pronto posible, porque si es un tema extenso, el poder explicarles qué procedimiento debemos hacer, sí, y seguir un orden de procedimiento para el mantenimiento de frenos, sí. Entonces tratemos de revisar. Como les comento, ya les vamos a compartir el link, ¿sí? Si nadie tiene inconveniente en cómo se están dictando las clases, ¿sí? La siguiente semana igual se manejará igual, como se ha venido manejando, ¿sí? Retroalimentación, la clase, y dejamos el espacio final para algún tipo de pregunta, o si sugieren algún tipo de pregunta respecto a ustedes, ¿no? Si tienen algún caso o alguna inquietud que ustedes, de la que ustedes quieren salir, ¿ya? Bien, listo. Entonces, como estamos bien con eso, ya. Les comento que el día de hoy hablé con el coordinador de este proceso de capacitación, ¿sí? Entonces, como a ustedes al final del curso se les va a dar un certificado de parte de la CENESID, me parece que es, sí. Entonces, para nosotros poder gestionar este tipo de certificados necesitamos la información que les había pedido, ¿sí? Algunos bueno, la mayoría me envió esta información, sí, pero al parecer tenemos ciertos vacíos. Bien, el señor Gavilanes, sí, y el señor Morejón, que también están conectados. Tratemos de ver si podemos arreglar o conectarse desde otro dispositivo. Creo que tenían problemas con el micrófono. Porque voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para poder llenar estas actas de inscripción. Porque tengo que entregar el día de hoy, ¿sí? Entonces tengo que enviar toda esta información. ¿Ya? Por favor, intentemos arreglar ese tipo de inconvenientes con el micrófono para poder llenar las actas de inscripción. ¿Sí? ¿Sí me escucha, profe? Ah, ya, chévere. El señor Gavilanes también, por favor, me confirma. ¿Sí me escucha? Sí, correcto. Bien, muchachos, ya les voy a ir llamando y para ir llenando estos documentos que necesito, ¿sí? Veamos. Bien. Muy bien, les voy a compartir la pantalla. No sé si alguna persona conoce al señor Remache Pérez Kevin Alexander. No, de mi parte no.
No. Al señor Vargas o al señor Saltos John, tal vez. A las personas. Ahorita les estoy compartiendo la pantalla. Tal vez alguna de estas personas. No, profe. No, profe. No. Bueno. Son personas que también se inscribieron al curso, pero no están asistiendo. No sé qué pasaría. Bueno, muchachos, a ver. El señor Mora tampoco. Sí, sí está. El señor Morejón. Sí, el señor Moreta no está el día de hoy, ¿verdad? Sí. Sí, sí. El señor Moreta es quien faltó el día de hoy. ¿Ya? Bien, muchachos. Vamos a abrir sus inscripciones, ¿sí? Bien. A ver. Bien. El señor Gavilanes Yumitaxi Carlos Estuardo, ¿sí? Sí, Bien. Estimado, a ver, tenemos esto. Sí, su dirección, ayúdeme, por favor. a ver, Guanujo, Vía Las Cochas. Guanujo, ¿me confirma Sí, si está bien escrito? ya, yo le confirmo. Sí, sí está bien. Guanujo, vía. Las Cochas. Bien, ayúdeme con su número de celular, por favor. Ya, 09 Ya, 59 08 03 42. muy bien. Su correo electrónico. Gavilanes Carlos 55 @gmail.com. Ok. Ya, su nivel de instrucción. Sería superior. Ya. ¿Actualmente está estudiando o trabajando? Ninguna de las dos. Ya. Bien, por redes sociales, electromecánica. ¿Ya? Muy bien. Ya, profe. Nada Gracias. más. No, eso sería todo, señor Gavilanes. ¿Sí? Ya listo, Muchas profe. gracias. Bien. Ya. El señor Mora Washington, por favor. Dígame, profe. Ya, ayúdeme con su número de cédula. 02 022 64 05 7. Ah, muchas gracias. Ok. Dirección de la institución. Actualmente no está trabajando ni estudiando, ¿verdad? A ver, o sea, actualmente trabajando no, estudiando, sí sigo otra carrera yo. Dígame, ¿cuál es la carrera que está siguiendo? Eh, La... Aviación comercial. Listo. ¿En dónde queda esa institución? En el oriente, en el TENA. Bien. Tal vez tiene el correo de esa institución.
bueno, esa institución, o sea, en sí, ¿para qué es esta información? ¿Para lo del CENESID y eso? Para la obtención del certificado al final. Verá, lo que pasa es que ellos no tienen convenio con el CENESID, en este caso sería una, es privada. Sí, creo que conozco esa escuela. Ya, no importa. Ya voy a ver si es que de pronto tienen esta Se llama información. Aeroamazonas, no, capitán. Ya, Euroamazonas. Ya, bien. No, actividad de la institución. Exactamente. ¿Por redes sociales se enteró del curso o...? Sí, no por redes sociales. Un primo me dio el nombre de Información? la institución de ustedes, del instituto. Entonces ahí vi que hubo este curso aquí. Ok. Veamos, pongamos de comunicación familiar. Yo voy a ver cómo le ponemos a esta parte. Sí, tal vez algún curso que desee adicional seguir. O Bueno, si algún tema que le interese. Ajá. y pues de tecnología en mecánica automotriz. Sí, no, me refiero a algún tipo de, o sea, una capacitación, digamos, de, qué sé yo, usted quiere aprender más de inyectores, digamos, o usted quiere saber sobre sistemas de inyección, diésel, o sea, algún tema de curso que usted requiera o quiera aprender aparte de este curso, ¿sí? Sí, de inyectores también me parecería bien, de inyectores, de diésel, cualquiera, profe. Ya, mandémosle con sistema de inyección. Inyección, sí. ¿Sí? Muy bien. Exactamente, gasolina diésel. Bien, muy bien. Ya, señor Mora, muchas gracias. Profe, Dígame. una pregunta. ¿A usted cuál le parece, a ver, cómo sería? ¿Cuál es más complicado, el sistema a gasolina o a diésel? Más complicado, el sistema diésel es un poco más complicado porque manejamos presiones mucho más elevadas, ¿sí? Al manejar presiones mucho más elevadas, el sistema en sí tiene otro tipo de componentes. Por ejemplo, nosotros el mantenimiento de un sistema diésel no podemos realizarlo sin tener el conocimiento. Si nosotros activáramos esta bomba, ¿sí? Y metiéramos por ahí la mano y zafamos alguna cañería, esto nos puede hasta cortar, ¿sí? La presión que se maneja en una inyección diésel es muy alta, sí, muy elevada. Gracias, profe. Ya. Bien, vamos con el señor. ¿Qué? Ya. Con el señor Morejón Marco. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, a ver, ayúdeme con su número de cédula. 02020 54 95 3. Fecha de nacimiento. El 24 de septiembre del 2002. Ok, sería el noveno mes, ¿no? Del 2002 me dijo, ¿no? 2002, ok. Sí. Muy bien. Ayúdeme con su dirección domiciliaria, ¿sí? San José de Chimbo. Aquí me pongo.
¿La etnia está bien en mestizo? Sí, profe. Ok. Bien. Ayúdeme con su número de teléfono celular. 099 ¿Ya? 66 92 331. Correo electrónico. Marco Morejón ¿Ya? 46 @gmail.com. Aplica. Redes sociales, sí. ¿Algún tema de curso que desee seguir aparte de este? Motores a gasolina y a diésel. Muy bien. Yo, profe. Ya, muchas gracias. Been unsuccessful, so our supervisor sent an officer down there to look for the vehicle. The first will have to come pick up his property. So they've called a couple times. Y que Víctor Acosta está activado su micrófono. No sé Sí, si va a mijo, intervenir. ¿pasa algo? Sí, dígame. No, pensé que me habías preguntado algo. Ah, no. Listo. Bien, muchachos. Ya, yo ya voy a enviar esta información. Tal vez alguien se puede contactar con el señor, o le conoce al señor Moreta Wilmer. No, profe. No. Bueno, muchachos. Ujú. A ver. ¿Quién? Sí, el señor Carlos Gavilanes. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, profe. Ya. Verá, no sé si usted no revisó o no realizó el taller. ¿De qué día, profe? El taller le enviamos el día martes, me parece, sí. El día martes. Sí, el taller que era por internet. No sé si ya lo realizó. Sí, sí lo hice, sí lo envié. Sí, déjeme confirmarle, por favor, porque no tengo esa nota. Sí la envié casi en ese mismo momento lo hice. Sí. Ya déjeme confirmarle, sí. Ya, profe. Porque me faltaría esa nota nomás. Ya. No, me falta la nota del deber, ¿sí? De la actividad que hicimos del video, que les envié el link para que revisen y saquen un resumen. Señor Gavilanes,
¿Sí? ¿Me escucha? Sí, eso es verdad, no la envié eso. Ya verá. Tratemos de hacer, sí, el link está todavía en el grupo. Trate de enviarme, sí, para poder revisarle ese deber. Sí, el link del video está en el grupo. Tiene que ser la descripción y las características principales que usted vea convenientes, sí. Le Sí, puede grabar en su teléfono y le graba y me envía como PDF, sí. Por favor, trate de hacer eso porque le falta esa nota, ¿sí? Este curso, como les comentaba, obviamente al tener nosotros, al proporcionarles de un certificado, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar notas, ¿sí? Vamos a realizar estos talleres como lo hicimos el día, o esta autoevaluación que le hicimos entre esta semana, ¿sí? Entonces, todo este tipo de notas les va a beneficiar para su nota final en cuanto al certificado que van a obtener, ¿sí? Bien, Profe, dígame. le envío ahorita o porque ya tenía hecho, lo tengo en la computadora y no estoy por la casa. Ya. No, tranquilamente envíeme hasta el día de mañana al mediodía, ¿sí? Trate de enviar. Ya listo, profe. Ya, Ya muchas listo, gracias. mañana en la mañana le envío. Ya, chévere. Entonces de ahí yo la reviso y le subo esa nota. Bien, Ya, el resto gracias, de profe. personas, sí, ya. El resto de personas tiene las notas completas, no tenemos novedad con ustedes, ¿sí? Bien, muy bien. Por favor, para la siguiente semana, ¿sí? Vamos a tratar un poco, esta semana sí tratemos de ver la conexión a internet, ¿sí? El micrófono, ¿sí? Si tenemos algún inconveniente, porque la siguiente semana, como les comento, ya vamos a entrar de lleno a lo que es mantenimiento del sistema de frenos, ¿sí? Y no queremos que queden con algún tipo de duda, ¿sí? No tengamos miedo de participar, de comentar, porque todos estamos aquí para aprender, ¿sí? Si nos equivocamos, vamos a buscar la mejor respuesta, ¿sí? Vamos a solucionar los problemas que existan, las dudas que surgieran, ¿sí? El asunto es que tratemos de la siguiente semana mantener los equipos también 100% funcionales, ¿sí? Más que todo el micrófono para que ustedes, si tienen alguna duda, ese momento lo solventen. ¿Por qué? Al final de esta capacitación vamos a tener una evaluación, ¿sí? Esta evaluación va a ser teórica y práctica, ¿sí? De ahí será el 40% de su nota final. Entonces no queremos que no aprueben, ¿no es cierto? Entonces cualquier duda que tengan, ¿sí? Estas evaluaciones van a salir de las clases, ¿ya? Entonces cualquier duda que tengan, por favor, activen su micrófono, pidan la palabra, ¿sí? Y coméntenos. Vamos a salir de todas esas dudas porque la siguiente semana, como ya hay sistemas, ¿sí? La evaluación práctica estamos viendo cómo realizarla, ¿sí? Tal vez sea por simulación. Entonces nosotros vamos a habilitar un simulador de sistemas de frenos. Ustedes lo que van a tener que hacer es realizar el procedimiento que debe hacerse en el mantenimiento, ¿sí? Y de ahí saldrá su nota de taller práctico. La otra opción sería grabar un video. Estamos viendo cómo podríamos gestionar eso, ¿ya? En el transcurso de la tercera semana vamos a hablar un poco de este tema, ¿sí? Estamos viendo las mejores alternativas para que quede de mejor manera comprendido esta capacitación, ¿sí? Si disponen de vehículos, entonces vamos a ver si es que ustedes graban o toman fotos de las partes que hemos venido viendo, ¿sí? O cómo pueden ustedes realizar un mantenimiento o una inspección, ¿ya? Entonces esto lo vamos a hablar la siguiente, de aquí en la tercera semana para igual yo ya comentar esto con, con la persona que está a cargo y ver si nos aprueba ese tipo de práctica, ¿sí? Bien, muchachos, por hoy día, si no hay alguna inquietud de las clases, ¿sí? Como les comento, son bienvenidas cualquier tipo de novedad que ustedes tengan, ¿sí? Si ustedes quieren que cambiemos el método de estudio, lo podemos cambiar, ¿sí? No hay ningún problema.
como les había dicho, estamos manejando lo que es una retroalimentación, la clase, ¿sí? Un tiempo para que ustedes pregunten, ¿ya? No tengan miedo de preguntar, ¿sí? Mientras ustedes más pregunten, más conocimientos del que ustedes van a recibir, van a salir de dudas y todo eso, ¿ya? Entonces, actividades, bien. La otra semana igual vamos a realizar una, entre el miércoles, me parece jueves, una actividad como una autoevaluación, ¿sí? Ya, muchachos. No sé si mi compañero quiere agregar algo. Bueno, prácticamente ya nos ayudaste a decir todo. Una cosa más que quisiera acotar sería que cualquier tipo de sugerencia nos la hagan saber por el chat del grupo o nos escriban aquí mismo mediante este medio, ¿no? Cualquier tipo de sugerencia, como decían mi compañero, si quisieran que cambiemos la manera de dar la clase, si no están comprendiendo, entonces nos la hagan saber. De mi parte también es todo y muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, muchachos, por el día de hoy daríamos por concluida la clase, ¿sí? Ya la otra semana, como les comento, vamos a enfocarnos mucho ya en los mantenimientos. Entonces, por favor, tratar de conectarnos a tiempo, ¿sí? Como ustedes saben, la clase inicia o ha estado iniciando 7:10. El día de hoy se inició casi 7:20, ¿sí? Porque no teníamos el foro necesario. Nosotros para iniciar la clase por lo menos debemos tener más del 50% de participantes, ¿sí? Entonces, por favor, tratemos de estar a tiempo. Si surge algún inconveniente, ¿sí? Notifiquemos para nosotros poder ayudarles luego con estas eventualidades, ¿sí? Bien, de mi parte, muchas gracias por haber asistido, ¿sí? La otra semana, como les comento, tratemos de estar pendientes porque ya vamos al tema que nos compete, ¿sí? Entonces vamos a tener que estar muy atentos en la información que vamos a recibir la siguiente semana, ¿ya? Bueno, muchas gracias por haber asistido. Nos veríamos el día lunes, ¿sí? Si no hay algún tipo de inquietud. Muchas gracias. El lunes, profe. Hasta el lunes, muchachos. Ya, profe. Listo, hasta el lunes. Buen fin de semana. Ya, papi.